En este momento nos preparamos para un conversatorio que es muy desde lo que hace la navegación y que tiene que ver con esos testimonios de pacientes beneficiados por la navegación de pacientes. Y para eso tenemos pues a unas invitadas muy especiales que son la licenciada Yanira Zúñiga, que ya ustedes la habían escuchado, viene desde Costa Rica. Ella está aquí en el auditorio. Bueno, nosotros tenemos el video, pero no está acá ella. Sí. Y también, bueno, la licenciada Rosario Escobar que está conectada, entonces podemos darle el paso a ella para que haga la presentación de su video. Ella es la coordinadora del programa de navegación de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología de México. Entonces, adelante, licenciada Rosario, usted va a compartir, ¿verdad? Licenciada Rosario, ¿nos escucha? Licenciada Rosario, ¿nos escucha? Ah, ya. Bueno, ya tenemos acá en la sala a la licenciada Yanira Zúñiga, entonces adelante con el video y posteriormente tendremos a la licenciada Rosario Escobar desde México. Sí, buenas gracias. Me disculpo, es que estaba ahí en una emergencia. Bueno, esta es una paciente que fue navegada desde sus inicios por mi persona directamente en el proyecto de navegación de pacientes del Hospital San Juan de Dios. Ella es Carlita. Hola, mi nombre es Carla Sandí, tengo 44 años y soy paciente oncológica. Me diagnosticaron con un carcinoma ductal infiltrante en julio del 2024 y quisiera comentarles un poco sobre mi historia. Cuando me diagnosticaron estaba muy asustada, estaba muy confundida, tenía mucho miedo, me sentía muy sola y lo peor de todo es que tenía muchísimas preguntas. Cuando uno está en el consultorio frente al médico, no piensa en ninguna cosa que pueda ayudarle a despejar esas dudas. Solamente piensa en que lo acaban de diagnosticar con cáncer. Es un golpe bastante fuerte para cualquier persona. Recuerdo que cuando salí del consultorio estaba muy asustada. En ese momento se me acercó una persona de la Asociación Metamorfosis, de Yanira. Ella me abordó y me comentó sobre las labores que hace la asociación. Me ayudó a entender lo que estaba pasando y cuál era la forma más fácil de sobrellevarlo. A partir de ese momento, de Yanira y la asociación se encargaron de acompañarme paso a paso durante todo el proceso. Eso fue bastante alentador para mí porque ante lo desconocido tenía una guía, tenía asesoramiento, tenía un oído que me escuchaba, tenía una voz que me aconsejaba e hizo que el proceso fuera más fácil y más ágil. Las consultas, los tratamientos y los efectos que iba a tener con cada uno de los tratamientos que iba a llevar, cuál iba a ser el paso a paso del proceso que iba a llevar.
Entonces esto me dio un alivio ante toda la tormenta de la que estaba viviendo. Yo realmente agradezco a la asociación porque ellos no solamente se encargan de acompañarte, sino de escucharte, y eso hace que no te sientas solo o sola. La labor que realizan es muy linda, es muy especial, porque se convierten en más allá que un navegante que acompaña a un paciente, se convierte en tu amigo. Yo realmente estoy agradecida con la asociación y con la persona que me acompaña, de Yanira, porque ella me ha brindado a mí asesoría, me ha brindado consejo, me ha brindado amistad y me ha brindado una voz amiga. Yo realmente estoy muy agradecida con todo lo que me han dado, porque no estamos solos en este proceso. Ellos nos acompañan en todo momento. Gracias. Muchísimas gracias. Las invitamos a que nos acompañen en la mesa. Vamos a tener luego algunas preguntas y un conversatorio. La licenciada Rosario Escobar, la estamos esperando su conexión. Sabemos que está allí, pero vamos a ir entonces con la licenciada Rutilia González, que está acá está. Ustedes ya la conocen, ella es docente de la Universidad Rafael Landívar y enfermera registrada del Hospital General San Juan de Dios de Guatemala. Bienvenida. Buenas tardes. Quiero comentarles que como enfermera, como docente, tratamos de enfocar los casos con el proceso de atención de enfermería, con sus etapas respectivas. Y acá pues son muchos los casos, pero hay unos relevantes. Por ejemplo, el caso número 1. Este es un joven de 19 años de edad, originario de Mazatenango, que está a unos 95 kilómetros de la capital. Él, un joven futbolista, pero que secundario a un golpe, él lo dejó como que el golpe le había provocado este dolor y lo dejó al tiempo. Refiere de que al momento de la consulta, en la primera etapa del proceso, nosotros valoramos, utilizamos la entrevista, utilizamos el expediente clínico para consulta y utilizamos la observación. Llegó con nosotros referido del hospital de Sololá, que es el hospital que le queda más cercano a la ciudad capital, a Mazatenango. Y nos llegó referido de este hospital de Sololá, pero él originario de Mazatenango. Cuando llega al hospital, nos llama la atención de que este paciente ya no caminaba. Fue un 14 de abril de este año. Llega la mamá y nos comenta, por eso nos buscó y me buscó. En ese momento estaba con mis funciones de supervisora general. Llega la mamá y me comenta, licenciada, ¿qué hago? Mi hijo ya no puede movilizar sus miembros inferiores y ya está perdiendo la movilidad de los miembros superiores. Necesito asistirlo en la alimentación y en sus necesidades. En ese momento hicimos la coordinación multidisciplinaria para
poder lograr de que nuestro paciente recibiera la atención necesaria. Tomamos este caso como un caso especial dentro de los muchos que llegan con nosotros como hospital. Y este paciente le dimos ese seguimiento oportuno. Coordinamos con el personal médico, en ese caso son los oncólogos, que realmente son pocos en nuestro hospital, y para que el paciente fuera ingresado inmediatamente a un servicio, a una cama de las 84 camas que le comento que hay en el hospital. Él quedó allí y comenzamos la agilización del proceso para su tratamiento oportuno. Posteriormente a esto, pues, le dimos seguimiento con el personal médico y querían estudios. Querían resonancia magnética, necesitaban biopsias, necesitaban tratamiento quirúrgico, pero por el lugar en donde estaba el tumor, que ataca específicamente el músculo esquelético y que disminuye la movilidad, el crecimiento de lo que es el músculo, ¿verdad? Entonces, necesitaban estudiarlo lo más rápido posible. Confirmaron el diagnóstico y le dimos seguimiento. Cuando le iniciaron su primer tratamiento, quimioterapia, luego le dejaron indicación de tratamientos de radioterapia, comenzamos a tocar puertas a instituciones. A nosotros nos apoya Hope Internacional, nos apoya Fundecan, nos apoya el Hospital El Pilar a través de las clínicas de la Asunción, pero se maneja un procedimiento bastante burocrático y a veces la atención es inoportuna. Con este joven necesitábamos la intervención oportuna, sí o sí, para que recibiera este tratamiento. Gracias a Dios, en este momento él está ingresado en la cama número 27 de la unidad 18 del Hospital General San Juan de Dios, pero ya concluyendo con sus tratamientos. Pero tristemente, posterior a todo esto, la mamá no podía movilizarlo y apareció con una úlcera sacra grado 4. Y esta es una patología adicional que adquirió el paciente por la falta de un cuidado adecuado en casa. La distancia, le daban egresos y se iba a su casa y entonces regresó con una úlcera sacra grado 4. Y por esta razón él está ingresado en la unidad 18 y por tema de protección a la individualidad del paciente como principio fundamental de enfermería, él no nos permitió dar comentarnos cómo le fue en todo el proceso de navegación. Pero hicimos con el equipo multidisciplinario una detección oportuna. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Rutilia. Y ahora sí, la licenciada ya está acá. Licenciada Rosario, bienvenida. Tiene su micrófono cerrado. Está cerrado, algo pasa allí. Ya está. Sí, ya es coanfitrión. Tiene el micrófono cerrado, tiene que abrirlo, licenciada Rosario.
Usted comparte, ¿verdad? El Sí, video. por favor. Aquí lo voy a compartir. Permítame. Doctora, ¿dónde está la presentación? Vamos a compartir. Pero esta no es. Quiere empiece a hablar, ¿no? ¿Ya ven mi pantalla, perdón? No, todavía no. Ok. Ahí debe estarse cargando. Ya. Una historia que refleja muchas otras, ¿sí? Así es. Ok. Bueno, pues, buenas tardes nuevamente. Les quiero compartir. Tenemos 10 minutos, licenciada. Gracias. Ok. Buenas tardes, les quiero compartir un caso de éxito como una historia que refleja muchas otras. La paciente fue informada de la grabación y autorizó su uso con fines académicos. Es una paciente de sexo femenino, 66 años, residente de Veracruz, es analfabeta y solo habla náhuatl. Las condiciones de vivienda es una casa de madera, vive en extrema pobreza, no tiene drenaje y debe caminar por 30 minutos para llegar al transporte, lo cual hacen 10 horas desde que toman el transporte a llegar al INCAN. No tiene empleo y solo recibe apoyo económico del programa gubernamental 60 y más. Es diabética y con un diagnóstico que tiene de 2 años con lesiones retroareolar. Es un cáncer de mama metastásico y el abordaje que se dio fue que fue referida por su oncóloga a navegación de pacientes porque tenía dificultades para adherirse al tratamiento y seguir indicaciones. Y asimismo no venía a sus citas médicas. Lo que vimos en navegación de pacientes detectamos es que realmente una barrera muy importante es la barrera de comunicación, porque solamente habla náhuatl, no habla castellano, y eso también me dificultó para incorporarse y adherirse al tratamiento en su momento cuando fue atendida. Es analfabeta y depende totalmente del personal de la salud para entender los documentos. Presentaba ansiedad, asimismo, y miedo al entorno del hospital desconocido. El traslado, como lo comentaba hace un momento, es de 10 horas para llegar a la Ciudad de México desde el estado de Veracruz. Una falta de transporte directo y asimismo económico, ya que depende directamente de sus hijos. Cuando llegó aquí al INCAN, realmente se quedaban en la sala de espera porque no sabían y no contaban con el alojamiento. Una vez que nosotros intervenimos, fue como pudimos darle el alojamiento y en su momento también fue poderles condonar el pago, porque aunque es muy bajo, no lo podían pagar. La dificultad para coordinar citas y estudios en un solo viaje. Es aquí donde las navegadoras no clínicas nos apoyaban con el agendar citas, en donde si nos podían dar 2 citas, una en la mañana de laboratorio, por ejemplo, y otra en la tarde con la oncóloga, podíamos ahorrar el tiempo y dinero también para que nos vinieran. Posteriormente, la intervención que tuvimos nosotros fue coordinar con los diferentes equipos multidisciplinarios, la atención, asimismo, orientar al paciente sobre el transporte y el hospedaje, brindar un acompañamiento empático y validar las prácticas culturales. Se fomentó relaciones de confianza entre la paciente y el equipo de salud y se gestionó el apoyo del intérprete durante las consultas médicas para que la paciente pudiera comprender mejor la enfermedad y su esquema de tratamiento. Licenciada, tiene que compartir el audio desde su computador. Tiene que parar el video, regresarlo y
dejar de compartir y volverlo a compartir, pero con audio. Bueno, como pudimos ver, la experiencia de la señora Francisca habla náhuatl y el que nos pudo interpretar fue en ese momento su esposo, que habla un poco el español. La navegación de pacientes, en conclusión, es más que una coordinación, es un proceso clínico, ético y humano que garantiza la continuidad y equidad en la atención. En este caso, la participación de la oncóloga, la navegadora, el intérprete y el equipo multidisciplinario permitió que la paciente en una situación de extrema vulnerabilidad comprendiera su diagnóstico, tomara decisiones informadas y recibiera su tratamiento. Y realmente la conclusión es que tenemos que hacer visible que sin un acompañamiento no habría quedado al margen del sistema. La paciente terminó su plan de tratamiento inicial con éxito y continúa en seguimiento y asimismo la atención, bueno, el acompañamiento de navegación. Gracias. Y nos acompaña la profesora Rosa Victoria Castañeda, ella es profesora de la Universidad Javeriana, enfermera oncóloga. Adelante, Rosa. Muy buenas tardes para todos. Tengo el tiempo contado, 10 minutos, y voy a traerles el testimonio de una persona muy allegada a mí, para contarles un poco y después vamos a tener la oportunidad de escuchar la grabación. A veces, bueno, yo no quería sesgarlo, quería que él hablara, a ver qué era lo que ibas a sentir, decir. Dilo cómo te sentiste con la atención, con el cuidado y demás. Entonces, ¿dónde es? Al revés. Ya. Entonces, mi paciente es Jorge, tiene 42 años y es zootecnista. Él es hijo, pues la verdad es que él es hijo adoptivo de una enfermera que trabajó en el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia y se pensionó de ahí y pues tuvo su hijo adoptivo, pues tenía su hijo adoptivo. A él le diagnosticaron un linfoma no Hodgkin y pues definitivamente esto sí le causó pues gran impacto en su vida. Pues él, ¿con quién tenía su apoyo realmente? Con su mamá, que en estos momentos está cursando más o menos con 78, 80 años más o menos, porque ellos eran una familia nuclear, el papá médico, ella enfermera y el hijo que adoptaron. Y bueno, ahí él ahorita también nos va a hablar un poco de toda la experiencia y demás. Entonces, él decía que pues uno de los mayores desafíos, o más bien yo lo digo porque fue así, fue las citas médicas. Resulta que como son pacientes hematológicos, cuando abren la agenda, eso es una problemática porque es el primer día casi que todo el mundo está conectado y esperando para poder solicitar su cita. Y esto se vuelve complejo. Claro, porque además con el especialista y cada uno pues por supuesto quiere que le haga seguimiento su mismo especialista. Entonces por eso también menciono el acceso a hematología, que no es sencillo definitivamente y es algo que no, casi, ¿y por qué lo sentí? Como que lo estábamos navegando y demás, ¿y por qué lo hicimos de esa manera? Porque pues ya comenzamos a enterarnos cómo era el proceso administrativo, entonces no valían las palancas. Yo decía, pues yo soy enfermera y trabajo aquí en el instituto y llevo no sé cuántos años y bueno, ayúdeme. Entonces me decían, no, usted tiene que comunicarse por vía telefónica para poder solicitar la cita, no había otra opción. Entonces así que todos nos pegábamos a ese teléfono. Entonces, otro punto importante fue el tratamiento de quimioterapia. Y es un punto crítico, y sobre todo es un punto crítico por los efectos secundarios. Y al principio, pues para mi compañera no fue fácil. Fíjese que era su hijo, entonces ya comenzar todo el tratamiento y los efectos secundarios. Y llegó un momento en que estaba tan angustiada, que yo le dije, Pepita, pongámosle el nombre, Pepita, tú eres enfermera
El hecho de que te hayas pensionado no significa que no somos enfermeros. Vamos a cuidar a tu hijo y no sé qué. Y ya como que cayó en cuenta, pues obviamente el impacto de la enfermedad, el tratamiento. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención. Durante todo su tratamiento, además de tener una quimioterapia que era realmente intensiva, el paciente nunca le entró en neutropenia. El paciente estuvo excelentemente cuidado. Claro, nunca perdió su esencia y ella lo cuidaba como un oro en su casa. Bueno, ¿cuáles fueron las claves de esto? La red de apoyo familiar. Bueno, entre los dos se fortalecieron con el esposo para ayudarlas a sacar adelante. Y pues sí hubo barreras, ¿por qué? Porque él era zootecnista o es zootecnista y se regresó nuevamente para la finca y allá tiene sus animalitos y demás. Pero el reto fue al principio, él estaba en muletas, entonces, y quería manejar el carro, y entonces, Vicky, pero puede irse, no puede irse en estas condiciones, esperemos a que el tratamiento avance, las expectativas, todo lo que viene detrás de. Y era difícil, claro, porque le cambió la vida, por supuesto. Desde la parte social, pues él era también un apoyo para ellos dos que ya tenían bastante edad, ¿no? Entre otras cosas, la parte emocional, todo lo que genera y todo lo que hemos escuchado nosotros del miedo, la angustia, y una cosa que siempre mencionamos y es el tema de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Se va a curar? ¿No se va a curar la enfermedad? Se va a complicar, el miedo a la muerte, ¿cierto? Y la parte institucional, las barreras institucionales, sacar las citas, la hospitalización, casi que cuando yo supervisaba, ¿las camas están libres o no están libres? ¿Qué cama? Hay 48 camas, hay 50 y 60 camas. Los pacientes hematológicos son un porcentaje demasiado alto. El instituto tiene 60 camas solo para pacientes hematológicos, leucemias y enfermedad de Hodgkin, y no Hodgkin, linfomas y leucemias. Y con eso no sigue dando abasto porque entra mucho paciente por urgencias y además a las unidades de crítico. Y entonces, ¿qué recursos se proveen? Información educativa, pues ya comenzamos nosotros en conjunto a informarle qué era lo que iba a pasar, porque además cada vez que terminaba un ciclo se quería ir de nuevo para su parte rural, le gustaba, eso era lo que le gustaba realmente. El apoyo emocional, acceso al equipo emocional, cuando se hospitalizaba quedaba casi que solito. Entonces yo terminaba mi turno y me iba a saludarlo y a decirle cómo se siente. Estoy en amarillo. Listo, ya voy terminando. Resultados de la navegación, se coordinó sin problemas las citas, bueno, sin problemas porque lo gestionamos, ¿no? La respuesta a las preguntas y preocupaciones del paciente, se apoyó en todo momento, se brindó apoyo emocional en compañía de sus familiares, se aseguró que el paciente recibiera el tratamiento de manera oportuna y efectiva. Y muchísimas gracias. Ya terminamos de aquí. Vamos a escuchar el audio del paciente navegado de la profesora Rosa Victoria. Hola a todos, mi nombre es Jorge David Cuevas Ortiz, soy zootecnista, trabajo con animales. Yo soy paciente oncológico. En el año 2022 me diagnosticaron cáncer, un tumor no Hodgkin en la cabeza del fémur. Cuando a uno le dicen cáncer piensa que ya es la muerte, porque viene la depresión, no querer hacer absolutamente nada. Pero gracias a Dios yo conté con un equipo interdisciplinar
del Instituto Nacional de Cancerología, más mi mamá, pues que es pensionada de ese instituto, y pues los contactos que ella tiene me ayudaron mucho a la hora de la atención. Las EPS a veces no quieren atender estos casos por lo que son costosos. Entonces aquí gracias a la unión y el trabajo mancomunado de los doctores y enfermeras del Instituto Nacional de Cancerología, pues lograron que yo pudiera entrar a tratamiento de quimioterapia. Inicialmente me enviaron 12 ciclos de quimio, pero gracias a Dios y las ganas que uno le meta, el organismo reacciona y solamente me pusieron 6 ciclos de quimioterapia, difíciles, duros, complicados, pero es una red de apoyo que actúa en el instituto, donde están los psiquiatras, los psicólogos, los ortopedistas, los hematólogos, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería, médicos excelentes, donde pues uno como paciente le dan la motivación para continuar. Uno mismo como paciente es el que tiene que tener la fortaleza psicológica, emocional, para salir de estos impases. Entonces, lo único que me queda decir es dar las gracias a todo el personal del Instituto Nacional de Cancerología que me ha atendido y me seguirá atendiendo, porque pues todavía sigo en citas, en controles, en exámenes, por ese equipo tan excelente que hay en el instituto. Debemos aprovechar todas las alternativas, no debemos dejarnos vencer. No creemos o no creamos que un cáncer es la muerte. Hay que vivir hasta el último día de la vida, metiéndole las ganas y toda la ficha. Bueno, esto es mi experiencia. Voy bien, gracias a Dios. Ahorita pues ya me encuentro trabajando. Apenas salí de las quimios y las radioterapias. Radioterapias fueron en el año 2023. Porque el cáncer hizo metástasis en el hombro izquierdo, pero ya ahorita estoy mejorando. Ya tengo trabajo, estoy ahorita como docente en el SENA, dictando en el área que me encanta, que es la parte pecuaria. Muchas gracias, y nada, lo que siempre he dicho es: hay que meterle gana y salir adelante de estos impases, y no hay que preguntarse por qué a mí, sino son destinos de Dios, y son pruebas que uno le pone para que la supere. Elizabeth Murillo también es profesora de la Universidad Javeriana, enfermera oncóloga, también navegadora, y va a moderar el panel. Entonces, en conexión la licenciada Rosario y las conferencistas que nos acompañan. Si en el público hay preguntas. Bueno, agradecemos profundamente a los pacientes y navegadoras que compartieron con nosotros sus experiencias. Sabemos que la navegación de pacientes es una herramienta que está precisamente para brindar a los pacientes ese apoyo y esa ayuda, esa escucha, para ayudarlos a navegar dentro del sistema como tal. Tenemos diferentes experiencias aquí, precisamente diferentes sistemas de salud y de igual manera diferentes situaciones en los pacientes. Yo sí tengo una pregunta para cada una de ustedes, y es precisamente: ¿qué estrategias se utilizan ustedes para escuchar y responder precisamente esas necesidades prioritarias del paciente cuando van a realizar su navegación? Bueno, una de las estrategias emocionales, y fíjese que lo hemos venido hablando, es el tema: primero usted tiene que hacer el clic, la empatía con el paciente, que le va a permitir que cuando lo saluda y cuando usted le dice cómo se siente, cómo ha estado, tiene alguna pregunta que hacerme y demás, de ahí ya comienza el paciente realmente a contarle su historia, a contarle qué le pasó, cuáles son sus temores y demás. Pero definitivamente sí, nosotros tenemos que buscar esas herramientas que permitan que se pueda uno acercar al paciente
no le podrá resolver todo, pero sí podrá conducirlo, y esa es la navegación, ¿no? Tratar de mirar, o lo derivo al trabajo social o a la psicóloga y demás, o le puedo solucionar si son cosas de tipo administrativo, o lo puedo enviar. Entonces, ese es como el proceso de comunicación, diría yo. Gracias. Las estrategias que utilizamos con el equipo multidisciplinario son las decisiones oportunas, la toma de decisión oportunas, la humanización también del cuidado y la atención hacia nuestros pacientes, ¿verdad? Y ante todo, pues, la comunicación y la empatía, la comunicación afectiva y efectiva con el paciente. Colocarnos en el lugar de ellos en un momento dado, pues, bajarnos al nivel de ellos de acuerdo a su necesidad, porque de esa manera nosotros podemos estar con ellos y con su familia. Porque desde el momento en que el médico les indica, bueno, cáncer, podemos utilizar otras palabras. Hay unas células malignas en su cuerpo y que van a ser tratadas. Con el simple hecho de no escuchar el paciente la palabra cáncer, yo creo que esa es una buena estrategia para disminuir ese estrés que está manejando el paciente. Bueno, entre las estrategias que tenemos, hay que ver los diferentes escenarios, porque primero que nada, todas las personas, todos los pacientes son diferentes. Y en un momento en que el paciente sale de una consulta, hay que lograr ese rapport con el paciente, ¿verdad? Y lo que yo asumo y le digo a las compañeras es que primero que nada, respeto, y segundo, ver de qué manera podemos lograr esa comunicación asertiva y esa empatía, como dice la compañera, pero ese rapport, cómo poder escucharlo, ¿verdad? Ahí lo importante es escucharlo al paciente. No importa el formulario, en ese momento es escucharlo. Y durante todo el proceso hay situaciones diferentes que se nos van a presentar. Por ejemplo, con Carlita, yo voy hacia la consulta donde la doctora y de pronto me sale del salón porque la vamos a operar. Y ella me sale y se me tira a los brazos llorando. Nosotros tenemos que tener y estar preparadas para una situación como esa. Entonces, por eso le digo, hay diferentes estrategias. Y en ese momento, pues escucharla. Si lo que necesitas es que la abrace, pues la voy a abrazar. Pero hay que escuchar no solamente, ¿verdad?, con los oídos, hay que escuchar con todos los sentidos que tenemos. Y esas son estrategias que se le van dando a nuestras diferentes voluntarias. Y por eso ahora yo en la mañana hablaba del burnout, ¿verdad?, porque también tenemos que aprender a ver de qué manera podemos canalizar esas emociones que también nosotros tenemos del paciente. Licenciada Rosario. En mi caso, aquí en el INCAN, antes que nada, cuando llega el paciente, se hace una entrevista semiestructurada. Es el primer contacto que tenemos con ellos. Y de esta manera empezamos a romper el hielo para hacer esta entrevista más de confianza para el paciente y que él se sienta en la comodidad de podernos contar la situación en la que está. De esta manera nosotros vamos detectando las necesidades, viendo sus barreras que se van presentando y vamos viendo el plan de acción a seguir. Es muy importante, de la principal estrategia es tener esta estructura que se tiene aquí en el INCAN para poder detectar sus necesidades y derribar las barreras. Ser empático con el paciente es muy importante, dar el seguimiento con las llamadas que se tienen continuamente, en este caso, en mi caso, era con sus hijos. Ellos se sienten importantes, se sienten que sí, alguien está aquí para ayudarles. Entonces, cada vez que ellos vienen, precisamente en este caso de la señora que no habla el castellano, hablábamos cómo se siente y ella con su carita nos expresaba, ¿no? Bien, etcétera. Y más cuando pudimos tener el traductor, el intérprete, totalmente le cambió el rostro. Entonces, de esa manera, nosotros vamos viendo las estrategias para que se pueda cumplir. Hacemos, puede decir, una estrategia a la medida del paciente. Gracias. Bueno, durante todo el día hemos estado
precisamente recabando herramientas y hemos visto los diferentes modelos de navegación de pacientes a nivel de todo lo que es Latinoamérica. También debemos de hacer mucho énfasis en que ser navegador implica también el escuchar, el tener empatía por el paciente, el poder realizar precisamente estas actividades, utilizar las herramientas que nos han brindado durante nuestra formación para que el paciente, cuando está enfrentando esta situación de incertidumbre ante una patología, se sienta acompañado y sienta que el navegador es esa voz amiga que le va a ayudar a caminar y a desplazarse durante el sistema o dentro del sistema. Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros sus experiencias y a los pacientes también. Muchas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias a nuestras conferencistas invitadas. Y a continuación vamos a proyectar un enlace y un código porque pues queremos que ustedes realicen la evaluación del evento. Por supuesto que esto está un poquito condicionado a la entrega del certificado. Ustedes comprenderán el esfuerzo que ha significado esto, entonces por favor no se vayan, tomen sus teléfonos celulares y por favor realicen, yo también lo voy a realizar, realicemos la evaluación. Mientras ustedes están haciendo la evaluación, yo no la puedo hacer todavía. Quiero decirles que vamos a hacer una foto de todo el grupo. Ahora vamos a estar reunidos, como les mencionaba en la mañana. Vamos a tener otro rato para compartir. También para que ustedes sepan y las personas que están en conexión, las personas que están conectadas también deben hacer su evaluación. Les vamos a enviar un enlace que se va a enviar desde NPI para hacer la evaluación y poder obtener el certificado. Apreciados profesores, estudiantes,
egresados, invitados, asistentes, patrocinadores. Queremos darles las gracias por hacer parte de este evento académico. Queremos dar un agradecimiento a nuestros conferencistas, panelistas, a las autoridades de Navegación de Pacientes Internacional, a la decana de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, al comité organizador y al equipo de apoyo administrativo en cabeza de la secretaria de facultad por hacer posible este congreso. Una vez finalicemos la entrega de los certificados, ustedes finalicen la evaluación, los invitamos a una copa de vino en el hall del auditorio. Invitamos a Nancy Peña, que se va a dirigir a nosotros un momento, y luego tendremos el himno de la Universidad Javeriana. Bueno, buenas tardes y llegamos finalmente, ¿verdad?, a este cierre. Damos un especial saludo a las personas que se comunican, que están conectadas por Zoom, por YouTube, y también a todas las personas que viajaron de muchos lugares para estar presentes hoy acá con nosotros, de El Salvador, de México, de Costa Rica, de Guatemala, también internamente de Colombia, de Estados Unidos y otros países. Entonces estamos muy honrados, muy agradecidos también con la Universidad Javeriana, quien obviamente esta es la casa de Dios y abrieron sus puertas, y con mucho esfuerzo del equipo técnico que están acá atrás de bambalinas, que nadie los ve, pero también queremos darle las gracias a Gina, a Edwin, a todo el equipo que nos ayudó, a Alexander. Y como repito, son cosas que ustedes no ven, pero están sucediendo y es bueno reconocer el esfuerzo de cada uno. También a Andrés, a nuestro fotógrafo que también anda por ahí. Mira, ahí está Andrés. Darle las gracias. Entonces es importante reconocer a todas las personas que han hecho posible este evento. Sin la ayuda de todos ustedes no hubiera sido posible. Y en especial la presencia de cada uno de ustedes que se han quedado hasta el final. Voy a agradecer que nos demos un aplauso, pero el aplauso es para ustedes. Y pues seguiremos teniendo estas alianzas estratégicas, ¿verdad?, con organizaciones como Pontificia, como patrocinadores, organizaciones médicas no lucrativas y lucrativas para llevar estos espacios. Así que les agradecemos mucho, por favor, no se vayan, vamos a tener un acto del himno de la Javeriana, luego estaremos afuera compartiendo un poco con ustedes y les vamos a avisar cuando vamos a tener la foto de grupo, que esperamos que nos puedan acompañar, por favor. Gracias. Carmen Lucía. Muchas gracias, Nancy. Nuevamente, gracias a todas las personas que se conectaron desde diferentes continentes, desde diferentes ciudades de Colombia, a todas las personas que nos acompañaron aquí, a todos los colegas. Y por favor, nos disponemos para escuchar el himno de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias.
Muchas gracias. Los esperamos a la entrada del auditorio.